Es un verdadero honor para mí presentar la conferencia de esta mañana llamada Diversidad de aves en el área protegida Hacienda Tara, a cargo de un gran maestro de generaciones del Departamento de Ciencias Naturales, a quien respetamos y admiramos mucho por el gran legado que nos deja durante el tiempo que se desempeñó como docente de este departamento, aquí en la UPN-FM. Él es el biólogo Maynor García Méndez. Antes, me permito leer la hoja de vida de nuestro conferencista. Maynor Adolfo García Méndez nació en Dulce Nombre de Copán un 3 de marzo de 1949. Es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una especialidad en Zoogeografía en Quito, Ecuador. Es egresado del Magíster en Educación Ambiental en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Ha escrito varios libros, entre ellos Abecedario de la fauna silvestre hondureña, Mamíferos de Honduras en peligro de extinción. Ha hecho labor docente y administrativa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y, por supuesto, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde acumuló 34 años de labor. Impartió clases como botánica, educación ambiental, anatomía y fisiología humana, biología general, zoología e historia natural. Se desempeñó en diferentes cargos aquí en UPN-FM y se destacó en actividades como fundador de Biblioteca de Ciencias Naturales, nombrada justamente en su nombre, Biblioteca Maynor García. Contribución con el currículum de la carrera de Ciencias Naturales al escribir y desarrollar los contenidos de la materia Historia Natural de Honduras. Investigación y actualización taxonómica sobre la biodiversidad, flora y fauna de los parques nacionales de Honduras. Investigación sobre la biodiversidad de los invertebrados marinos del Golfo de Fonseca. Sin duda, un currículo muy rico, y podríamos seguir hablando de todos los ámbitos tan destacados a nivel profesional de nuestro conferencista invitado. Estimado profesor Maynor García, bienvenido a su casa. Es un honor para nosotros contar con su presencia en Cátedra de la Tierra en esta mañana. Muchas gracias por aceptar compartir con nosotros su tiempo y su conocimiento. Brindamos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Para mí estar aquí pues, es estar en mi casa de nuevo. Gracias por la invitación a Cátedra de la Tierra. El tema a presentar es un trabajo de investigación realizado en esa reserva natural. Vale la pena mencionar que es la primera reserva natural privada en Honduras, que ojalá sirva de ejemplo para crear otras. Esa es una toma de el área, queda a 1,5 kilómetros en el centro de la ciudad de San Pedro Sula, en la zona urbana, y a 1,5 kilómetros de la Sierra de Omoa, que los sanpedranos le llaman la Merendón. Entonces, lógicamente hay mucha biodiversidad. Honduras, ustedes saben que es un país, todos los países que estamos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, somos países tropicales. Y somos países que no tenemos clima definido. Ustedes nunca han visto aquí una primavera, ni vemos un otoño con las hojas cayendo, no. Solo hay una época que va a comenzar dentro de poco, seca y fría, después una seca y caliente, después una lluviosa caliente, etc. Hasta 4 estaciones que no son estaciones con un nombre definido. Bueno, decimos verano, la de calor y sequía. Pero eso hace que haya sol, que es el que produce la fotosíntesis durante los 12 meses, y eso hace que haya lugares tan bonitos como este, que dispone de una laguna, un buen bosque, y eso hace que la biodiversidad sea realmente extraordinaria. Honduras está entre los países, igual que Colombia, igual que México, entre los países más biodiversos del mundo. O sea, si nosotros comparamos la biodiversidad de Honduras con la de un país de arriba como Canadá, entonces se quedan con una muy poquita cantidad. Allá los bosques
tienen como 10 especies por cada área enorme. Aquí tenemos miles de especies diferentes, que no la hemos cuidado como corresponde, y cualquier proceso de cuidado pues es muy importante. En el área hay, por ejemplo, una zona muy interesante para los visitantes. Por ejemplo, eso es hecho de furgones ecológicamente, a diferencia de los furgones de un paisano que creo que está en Nicaragua. Estos son muy bien elaborados, tienen para las tardes de sol, por ejemplo, cubiertos con vegetación. Vean ahí que están suspendidos y él no le da al furgón sol porque tiene una cubierta. Ven ustedes unas áreas ahí como eso suspendido en postes de metal y que evita el calor directo, el sol directo. Están puestos sobre llantas fundidas en cemento para que no sea una fuente de contagio. También hay duchas que son libres, pero solo del techo, ¿verdad? O sea, los lados siguen cubiertas. Luego hay una cocina, un furgón cocina, pueden ver ahí dos refrigeradoras, un microondas, estufa, etc. Y los dormitorios son también furgones iguales, donde ven ustedes camas gemelas. Hay 3 pares de camas gemelas, o sea, 8 camas, una para arriba, una para abajo, y ahí, como no es matrimonial, ven ustedes una división ahí de metal entre los dos, ¿no? O sea, nadie puede cruzarse de un lado a otro. La reserva natural existe hace algunos años, pero el Estado tiene una ley que decía que solo puede darse por 5 años. La dueña, una gran amiga y extraordinaria persona, mide 18 hectáreas, imaginen ustedes 18 hectáreas que están a un precio aproximado de 400 lempiras la vara. ¿Cuánto representaría esto que ella quería dejar para el país como su legado? Entonces el alcalde de San Pedro ha estado presionando, como todos los políticos, por hacer ahí un bulevar de 4 trochas, ancho y todo, llevando de la laguna, llevando de todo. Claro que la tierra que quedaba subiría de valor y valdría más para hacer urbanización, que alrededor está lleno de urbanización. Entonces, esa área, pero el 20 de julio fue declarado certificado a perpetuidad, que ella es lo que más luchó. En este momento estaba ya enferma y el certificado salió en ese tiempo y después se lo voy a mostrar. Luego ahí vieron que había una laguna y una rica biodiversidad que lo voy a mostrar a continuación. A mi cargo estuvo, como amigo de ella, hacer el estudio de inventario de aves, claro, lógicamente en forma gratuita y voluntaria. Trabajó conmigo el máster Javier García, que es un magnífico ornitólogo también, y ella contrató 2 fotógrafos, porque no podíamos permanecer ahí todo el tiempo, para que tomaran fotos cada día de cada una de las aves, o la mayor parte de las aves, y así se hiciera el trabajo. Entonces vamos a hablar de eso, de esa rica biodiversidad de aves. Aquí está el certificado que fue mandado, creo que el 6 de agosto. Ella murió justamente el 18, 12 días después, y no lo había recibido. Yo la visité en el hospital la semana anterior, una semana antes de morir, y le conté que se había logrado el certificado a perpetuidad. O sea que murió realmente feliz por haber logrado esto, y saber que nadie, ninguna autoridad o el alcalde, que sigue el desarrollo de la ciudad no se puede parar, pues eso se va a mantener por siempre. Van a ver ustedes la importancia. ¿Por qué de aves? Las aves son seres extraordinarios, esas aves que vuelan. Por ejemplo, entre el estudio que yo hice, aparecen aves que son nativas de Honduras, que son residentes, ¿cómo se llama? Que son migratorios temporales, o sea que van para otro lado, migratorios que reproducen aquí, aves amenazadas, etc. Todo se hizo un estudio ecológico completo de ello. Pero ¿por qué un ave puede venir desde Canadá en invierno hasta acá y seguir hasta Colombia, por ejemplo? ¿Cómo es posible que se levanten con el sol y se vayan a descansar con el atardecer, sin comer, sin nada? Pero nosotros, si corremos, aún cuando vemos las Olimpiadas, una carrera creo que de 40 kilómetros la máxima, vemos que van al troto y llegamos agotados. Si ustedes corren, algunos querían llegar tarde y corrieron acá, están agitados porque acumulamos mucho CO2 y tenemos poca capacidad pulmonar. En ellos no, los rojos serían pulmones, y lo que rodea con el color amarillo son sacos aéreos rodeando los pulmones.
Entonces eso no es tejido respiratorio, pero sirve para reservar aire. Ellos pueden volar enormes cantidades, además de que tienen la ventaja de que los huesos no pesan como los nuestros. Ahí ven que el hueso es hueco, tienen trabéculas para darle soporte, pero los huesos son huecos, no es tejido hematopoyético como el nuestro. Y además en la parte de abajo ven un ojo y ven una membrana transparente, que esa membrana es la que hace que cuando vuelen no pase el ojo seco. Usted andaba en la paila de un carro en una moto, ves que le reseca el ojo si la velocidad es grande y la corriente de aire es fuerte. Entonces, a partir de ahí, entonces vamos a hablar no puedo hablar de 114 especies de aves que nosotros identificamos, así que todavía quedan más, sino que voy a escoger algunas para, como dice el objetivo de la Cátedra de la Tierra, darles conciencia de la importancia de la protección de nuestra biodiversidad. Y entonces tomamos, por ejemplo, se encuentran aves tan preciosas como esa, una de las aves más bonitas de Honduras, que tiene llamados 7 colores, por ahí, un ave de muy bonito color. Abundan las chorchas, por ejemplo, vemos la chorcha de cabeza negra, la chorcha de espalda negra, la chorcha con esa manchita en el pecho que se llama pecho empedrado, la chorcha de alas con barras blancas, la chorcha rojiza de espalda rayada, etc. Hay otras aves que llaman la atención. Esta, por ejemplo, no es muy llamativa y se tomó con el sol de la tarde, por lo tanto no toma el color verdadero, es de color gris. Pero ¿cómo se le puede llamar gato? ¿Se parece a un gato? Pues lógicamente no, ¿verdad? Si le viera un gato ahí anidando, se la come, ¿no? Pero no, el hecho es que el sonido que emite al cantar parece un gato, de ahí viene ese nombre, ¿sí? Chipes, esas aves pequeñitas y tan llamativas, hay muchísimas, pero seleccioné dos para que vean la diversidad de colores. Los chipes son aves pequeñitas con el pico pequeño también. Ahí pueden ver una que es blanco y negro, pero pueden ver otra que es totalmente amarilla, ustedes ven, totalmente diferente. Ahora, entre ellas una gama de colores y formas y todo, que es un atractivo. O sea, ¿cómo puede ser? Imaginen que en Tegucigalpa, que era un área donde ustedes pueden ir a ver una enorme cantidad de pájaros y aves. Hice un promocional, está en YouTube, que se llama Aves de la Hacienda Tara, si lo quieren ver. Recuerden eso, apúntenlo, Aves de la Hacienda Tara, está en YouTube para que puedan verlo. Y es promocionar, ahora en el mundo tan estresado que vive y todo lo que van a ver ustedes, las sensaciones que tiene el visitar un lugar así. Vean ahí qué diferencia tenían los chipes, un pico delgadito, estos tienen un pico grueso, pico grueso color azul, un pico grueso casi azul negro, muchas aves de diferentes colores y formas. Por ejemplo, los taragones son animales preciosos. En Nicaragua creo que le llaman reloj, otros le llaman tic-tac, porque cuando se acerca otra ave uno está acercando para la fotografía, comienzan a mover la cola como esos relojes antiguos que ustedes han visto en películas. De repente le cae el abuelo, que se movían ese sería, por eso le llaman así. Son muy bonitos, hay varias especies, por ejemplo ese es el dragón corona azul, que tiene colores muy variados, muy vistosos y metálicos. Y vean, otro tiene un pequeño insecto ahí, parece que estuvieran posando cada uno de ellos para el visitante que lo vea. En las aves, por ejemplo, cuando están jóvenes, tienen color así, tal vez no tan atractivo, sería como aquel tiempo que pasamos ahora a los 13 y 14 años, que las muchachas no querían ver porque eran flaquitos y llenos de barro y tal, ahí sería previo, pero cuando maduran y están en la fase sexual, son así, pues, así que ya las chicas sí se aceptan y se acercan, etc. Muchos colores de pájaros que parece que estuvieran el tijul, que tan conocido en todas partes por el sonido que parece el tijul. Este no es el más común porque, si ustedes fijan, el pico tiene ya las estrías y el grueso, pero es uno de los tijules. Ahí quería mencionar algunos diferentes, varios pájaros pequeños de diferentes colores que parece que están posando para que ustedes lo vean. Y ese día, si yo quiero tomar fotos, por ejemplo, ¿a qué hora lo haría? Fíjense que todas las aves descansan en los árboles, luego vamos a ver eso, pero en la mañana están entre 6 de la mañana, 6 y media de la mañana y 7 y media, 8, están todos en las ramas expuestas al sol con las alas extendidas para secarse. Sería el momento ideal para los fotógrafos, para no tener que buscar las 12 del día, de menos aves, pero también para los que van a ver aves allí. Miren, aves de color rojo, por ejemplo esa tanagra, es roja con alas negras, o una totalmente roja. O sea, realmente es una maravilla
Y yo creo que todos debemos de maravillarnos de la extraordinaria fauna que tenemos y debemos protegerla. Si ustedes digan, no se protege nada. Yo creo que ustedes ya nacieron viendo llanos ríos de aguas transparentes. Es una vergüenza cuando pasó uno por el río Chamelecón y el Ulúa y lo ve los 12 meses del año, porque solo 12 meses tiene el año, pero también hasta otros ríos pequeños en diferentes partes. Realmente hay un descuido total sobre todo, y esos cambios de mentalidad no los van a hacer los políticos, no los van a hacer los militares, eso ni los periodistas, eso tiene que ser obligatoriamente de nosotros, de los maestros. Nosotros tenemos que tener conciencia, pasar esa conciencia a nuestros hijos y a todas las generaciones de alumnos que tengamos. Entonces realmente sería el legado que verdaderamente tenemos que hacer. Si queremos ver un mundo diferente, no va a ser de los demás, va a ser nuestro. Siguen viendo pájaros de colores y diferentes, hay unos distanciados, ¿verdad? Me parece que hubo algún altercado. Bueno, ella es Lupita, realmente no tiene ni siquiera el 18 de este mes cumpliría 2 meses de muerta, una gran pérdida, y ella en su correo quería mucho a los colibríes, tanto que su correo electrónico decía colibrí y luego su clave en todos los 3 correos que tenía. Entonces por eso quiero dedicarle un poquito a los colibríes. Los colibríes son seres maravillosos, son las aves más pequeñas del mundo. O sea, algunas pesan 5 gramos. Ustedes cuánto necesitarían comerse, cerca de 100 para que fuera como comerse un pollo. Ellos tienen el vuelo más rápido, son las únicas aves que pueden mantenerse en vuelo permanente y sin moverse, volar hacia atrás, tienen un ritmo, el corazón nuestro trabaja entre 80 y 100 pulsaciones, ¿verdad? El de los colibríes está entre 600 y 800, y si algo lo asusta, quieren moverse, llega hasta 1200. De eso nos hacen que comer muchísimo durante el día. Entonces, ¿qué comen? La miel, el néctar de las flores. Entonces se constituye en la única ave del mundo que es polinizadora, que como las abejas. Cuando se dice que visitan 2000 flores al día, realmente es un concepto erróneo, que yo lo he visto en muchos libros y todo, no es cierto. Hacen 2000 visitas al día, que es diferente, porque no necesariamente son 2000 flores. Ellos son tan inteligentes, tienen el cerebro más grande proporcionalmente al de todas las aves que existen. O sea, en proporción a su cuerpo, el cerebro es enorme y la capacidad de la inteligencia también. Por lo tanto, ellos saben ese polen, ese néctar que están chupando, en qué tiempo esa flor lo va a tener de nuevo. Hace una gira por otras flores y vuelve ahí al tiempo. Entonces, para nosotros nos da la facilidad, los fotógrafos, de esperar ahí con la cámara montada, medio camuflada, para allá con la velocidad de capturar, etcétera, para tomarla. Son las únicas, les decía, que pueden volar con un helicóptero hacia atrás o hacia adelante o mantenerse en una posición. Entonces, ahí está, yo cuando me retiré de aquí en el 2013, ya jubilado, después de 34 años que me pasé de aquí, entonces más de 35 en la nacional, o sea que trabajé 70 años. No, pero claro, es simultáneo. Recuerden que solo los médicos no podemos trabajar simultáneamente. Ya tendría como 130, no. Yo serví cursos de fotografía principalmente a jubilados como una actividad gratificante para mí y logré tener magníficos alumnos y logramos hacer varias exposiciones. Pero esta fotografía es de una de mis alumnas y lograba fotografía extraordinaria. No hay nada más difícil que capturar a un colibrí que mueve tan rápido sus alas y que es difícil captarlo. Ahí tenemos 3 fotografías tomadas por ella de ese colibrí canelo. Además tenemos ahí en el área colibrí pecho verde, ese colibrí es muy interesante porque el pecho tiene unas plumas fluorescentes de color morado, violeta. Tenemos ahí el colibrí esmeralda vientre blanco y así se mirarían en la mañanita, porque están todavía separando las plumas para secarse de la humedad nocturna. Bien, pero no vamos a hablar solo de ellos. También tenemos, por ejemplo, otras aves que me llaman mucho la atención, es el martín pescador. Su nombre es porque vive de la pesca. Ahora, el martín pescador tiene ese pico largo, un cuerpo muy aerodinámico porque lo ponen de tal como una flecha cuando van a volar, patas cortas y generalmente muy coloridos.
Dice que estas pequeñas aves siempre están ahí cerca de la laguna, o estarían cerca de un río, cerca de una quebrada, cerca de una poza. Y cuando ven, son tan veloces que ven al pez moviéndose y saben tanto de física, tanto como los profesores de aquí, que calculan la velocidad en que el pez va a pasar por el agua y hacen el vuelo en picada y justamente lo capturan. Pero no es extraordinario. Extraordinario es lo que viene a continuación. Vuelan en picada así, como una bala, bajando a toda velocidad. Cuando falta unas décimas de segundo, lo extraño es que abren las alas. ¿Por qué abren las alas si eso lo golpearía más? Lo hace porque la profundidad de las pozas puede ser así de 30 centímetros y ir a enterrarse al fondo, a matarse en una piedra o en algo allá. Entonces, las burbujas que llevan son las que les sirven de freno. El aire que llevan cuando entra, las burbujas se liberan, pero lo paran, lo detienen. Y ahí miren, llegó y tiene el pez. Ahí donde está la primera burbuja estaría el nivel del agua. O sea, para que lo vean mejor, tenemos así. Arriba está el nivel del agua y él ya llegó allí y vean que se ve el ojo, se le ve opaco. Esa es la membrana excitante que también sirve para volar. Pero ahí está en el fondo y es una altura de ¿cuánto? Estamos hablando de 10, 15 centímetros de profundidad y no van a chocar al fondo y salen siempre con su presa. Aves extraordinarias en esto. Aquí ya va volando, ya con su pez en la boca. Si es un juvenil, por ejemplo, ya le gustaron mucho a las pajaritas y quiere quedar bien con ellas, pues pone un pez, no es tan pequeño, sino que es un pez más grande y se lo lleva y se les pone, y se les pone así. ¿Regresaría una? Por regresar. Pero bien, aquí estaría, si encontró la chava y le muestra el pez y si a ella le gusta, pues se lo traga, ¿verdad? Él quedó con un poco de hambre, pero ya con una chava y van a proceder a hacer el nido. Pero esta foto quería mostrárselas, gracias, porque es una secuencia que hizo una fotógrafa extraordinaria con una cámara de alta velocidad. Al lado derecho ven ustedes en picada cayendo. En la segunda foto al lado derecho ven que él ya abrió las alas. Luego ya habíamos visto qué pasó bajo el agua y luego salen e iban con su pez. Entonces sí, lo agarrarían el pez y ya lo llevarían ahí para entregárselo a su martillo. Ya una vez que decidieron, ya no, pues no hay que pedirle permiso a los suegros ni nada, directamente ya los dos vuelan a hacer un nido que lo hacen como los ríos siempre dejan, cuando sube el agua, dejan un margen así, como una paredita, ahí en esa tierra suave hacen el nido. Cosas extraordinarias, claro que les pueden llamar la atención a ustedes. ¿Saben que las aves cuando traen un pez, lógicamente no lo pueden masticar, no tienen dientes? Luego vamos a hablar de qué hacen, que alguien no lo sabía. Pero ellos, por ejemplo, cuando regurgitan del pez las espinas y las escamas y de eso hacen el nido. Ya. Generalmente tienen hasta ponen 7 huevos o 6 y nacen casi todos, pero generalmente sobreviven 2, es lo normal, sobreviven 2. Hoy está viendo un artículo que podemos considerarlo en peligro de extinción en el mundo entero. ¿Y por qué? Porque es agua limpia, que se mira no existe. Entonces, ¿qué ocurre con estas aves? ¿Cómo va a calcular que ahí va un pez por el movimiento del agua, etcétera? Realmente es una barbaridad que estamos destruyendo nuestra fauna, pues, como una barbaridad. También hay búhos, como conocen ustedes búhos, tecolotes, lechuzas, etcétera. Esos hay seres tan interesantes, símbolo de ciencia ancestral, de conocimiento, etcétera, de reserva de conocimiento. Se han utilizado en diferentes culturas como en símbolo. Aquí un equipo de San Pedro, creo que está en primer lugar, era su símbolo. Aquí vamos cambiando y la simbología es un poco extraña. Posteriormente pasaron a ser catedráticos. Y que también todavía, vale, nosotros los que enseñamos pues tenemos ese valor. Y luego a alguien se le ocurrió, uno que dirigía, a poner la máquina. Y de la máquina pusieron una locomotora de vapor, de dientes lentas y ahí quedó un equipo de fútbol con ese nombre. Bueno, eso ya es parte de la... Entonces vemos que estas aves siempre tenían esa mirada fija porque no pueden mover los ojos. Los ojos son fijos, la pupila bien dilatada porque son aves nocturnas, pero son aves maravillosas. Ya sabes, su plumaje es críptico, o sea que se esconde en la noche. No hacen ningún ronido, ninguno. Y tienen un oído tan agudo que pueden oír, por ejemplo, a 12 metros un ratón de campo caminando allá abajo del árbol.
Ellos vuelan con su sonido, sin emitir sonido, hacia el próximo árbol y bajan y lo capturan. Entonces, en el campo sirve para controlar plagas de roedores, por ejemplo. Aquí vemos un trío y todos los vemos siempre iguales, como que estuvieran haciendo la misma pose, pero no, es que esa es la forma de ser. Hay zambullidores también, aves rechonchitas ahí que se meten al agua, que tienen plumas impermeables. Y no faltarían los depredadores, que por ejemplo se encargarían de mantener el equilibrio ahí. Digamos, tenemos ahí el gavilán caminero, tenemos también el gavilán gris y el Milano cola blanca. Había pensado darles el significado de los nombres científicos para ver lo que significan. Por ejemplo, el Anus lepurus significaría cometa de cola blanca, pero lógicamente ni tiempo ni nada para trabajar. Garzas abundantes, muchas garzas de diferentes colores. Vean ustedes cómo un árbol sirve para proteger esas enormes cantidades de aves cuando llegan a descansar por la tarde. Así se mirarían, digamos, a la hora dorada, a la hora cuando el sol se está poniendo y está poniendo de color anaranjado rojizo. Ahí tenemos aves de diferentes colores y tonos, y las garzas se caracterizan por tener el cuello largo, el pico largo y las patas largas. Eso les sirve para capturar peces, por ejemplo, como lanzas. Ustedes ven, ese pez no está capturado con el pico, está perforado, porque esa es la habilidad que ellas tienen. Capturan también, ahí vieron una tortuguita capturada entre el dorso y el cuerpo. Aquí otro pez, ahí también un pequeño anfibio. Pero les decía que tragan completo, porque las aves no tienen. ¿Cómo maceran la comida? Recuerden ustedes que algún día en la casa les dieron una parte del estómago que dura, que le llaman piedra o molleja. Ahí es donde ellos trituran la comida de las aves por carecer de dientes. Ahí esa es una toma que se muestra solamente cómo hacíamos el trabajo. Se dejaba la fecha y la hora ahí como para ver el siguiente vez si ese lugar había en esas garzas, etc. Garzas de todos colores. Entonces vamos esa es la más llamativa grupo residente de ahí. Es el grupo de las bujajas. Las bujajas también se le llama pico de zapato, por ese pico tan extraño que tienen, pero es una columna residente enorme que vive ahí, no migra, no salen ni nada. Ahí nacen las crías. Por ejemplo, ahí ven un juvenil ya mostrándose a las chavas a ver si todavía buscando novia. Esta es de un amigo Bobby Handel, un gran fotógrafo, porque no tenía ya ninguna de una bujaja en vuelo. Ahí vemos dos bujajitas en el proceso de equilibrio. Esas alas no les sirven para nada, para volar, y dicen que si se caen se matarían. Entonces todavía están en el proceso de agarrarse bien para evitar el equilibrio y caerse. El vuelo va a venir mucho más tarde. Ahí vemos a un adulto pensativo y pensando ¿por qué el humano da tanto daño al ambiente? Bueno, o cualquier otra cosa. Ese es un árbol que tiene una colonia de bujajas, ahí como 15, con cierta dificultad, porque si tomáramos todo el árbol se le harían más pequeñas, pero sí, pues dejarlo exclusivamente para ella, 1 o 2 árboles. Esta ave llama mucho la atención, la gallinita de agua. Tenemos varias ahí. La gallinita de agua en Costa Rica les dicen cristos, y en otros países porque dicen caminan sobre el agua. Ahora, ¿eso es real, el caminar sobre el agua? Miren qué colores más bonitos, tienen ese casquete rojo o amarillo o celeste, como en este caso, pero no es cierto que caminen sobre el agua. Lo que ocurre, aquí la vemos caminando, pero lo que ocurre es que los dedos, si ustedes ven, esos son enormes, los dedos son largos, y los dedos les servirían para pararse en cualquier cosa que esté flotando sobre el agua, y ese es el aspecto de verlos como caminando sobre el agua. Si vemos, por ejemplo, aquí, vemos el tamaño de los pies. Si esos pies, por ejemplo, si nosotros tuviéramos pies, tendríamos zapatos que nos llegarían más allá de la rodilla, ¿verdad? Pero realmente son aves muy llamativas, que ahí la vemos caminar. Tienen problemas hasta para caminar en fuera, cuando hay un monte o grama, etc. El otro ave interesante de la zona es el pájaro estaca. Parece una estaca. En el día uno tiene que tener ciertos hábitos para conocerla y para identificarla. Se ponen en una rama seca que tenga el color y el aspecto de ella y duermen todo el día. Se caracterizan por tener un piquito muy pequeño pero una boca enorme. Entonces ahí vemos dos, miren cómo se camuflan, ese ave, ese tronco café, es muy parecido.
Ahora ahí vemos una, ya, para que vean este pico pequeño y la boca grande, y una sonriente para los aquí presentes. Y luego vemos aquí que en la realidad el ojo, como es nocturna, la pupila se contrae al estar el sol. Por ejemplo, ahí como está el sol y con el ruido que hacíamos se despertó, entonces tendría ese aspecto. Patos ustedes los conocen, es más, se los comen, no están amenazados de extinción, son migratorios, pero migratorios reproductores. O sea, en la clasificación de ecológica sería eso. Entonces es frecuente verlos con un grupo de la pata con sus patitos ahí. Además de tener los sacos neumáticos, los huesos huecos y todo, ellos tienen en las plumas aceite impermeable, de tal manera que los patitos recién nacidos siguen a la madre hacia la laguna y comienzan a nadar recién a minutos después de nacidos. Aquí vemos, por ejemplo, algunos juveniles, esperan que crezcan, que estén ya adultos para crecer. Ahí vemos, esta foto la tomé intencionalmente, que después de que un pato metió el agua a la cabeza y sacó su comida, para que vean que todas las gotas quedaron encima sobre el tejido, que es impermeable. Luego, tucanes, de los tucanes del área tenemos 3, el tucancillo verde, tilis, que tiene esa mancha en el pecho y como cinturón, aquí lo vemos desde arriba, y el tucán arcoíris. Dice usted que es un pico más enorme, ¿cuánto le debe pesar? No, es un pico muy liviano. Vean aquí, por ejemplo, que estés tomada en la tarde, el sol lo atraviesa, o sea que es una luz, no es transparente, pero sí es translúcido. Ahora, para terminar de explicar, los pájaros carpinteros. El siglo pasado, uno de los mejores creadores de cómics de Estados Unidos, llamado Walter Lantz, creó ese personaje que lo deben ver sus abuelos, sus padres y de repente ustedes todavía, porque casi todos los muñequitos que le llamamos de la vez pasada siguen vigentes. Ese era un pájaro carpintero y era un poco loco, pero son locos, realmente no. Son aves muy coloridas, aunque no es el azul el que predomina, sí es el rojo y el negro, por ejemplo. Entonces, ven aquí un grupo de pájaros carpinteros donde los colores son muy bonitos, los copetes, los plumajes negros y blancos de negro. Vemos otro aquí, tiene la capacidad de pararse sobre el árbol y picotear. Ahí vemos cómo están diferentes tomas ahí para llegar a la otra, por favor. Ahí vemos, fíjense que dan 20 picotazos por segundo. Si ustedes en la mesa le hacen con la uña, no harían 2 en un segundo, o hacen 2. Es 20 picotazos tan rápido. ¿Cómo picoteando tan fuerte para sacar los gusanos de la pared alimentar? ¿Cómo hacen eso? Pues tienen, por ejemplo, la membrana que les cubre el ojo para que no le caigan las tías. Además, los músculos del cuello son muy desarrollados, garras que les permiten mantenerse verticales parados ahí, plumas de la cola adaptadas para sostén, y además, por la forma que se tienen el pico sostenido en 3 partes, unas son amortiguadoras y unos músculos que hacen que de inmediato regrese ahí. Pero si el golpe lo dan a 100 km por hora, no sé si ustedes han visto 2 carros chocando a 100 km por hora que no quedan totalmente deformados, ¿qué ocurriría? Aquí vemos un jugador que en Europa no cabeció la pelota, sino que la cabeza de un señor ahí quedó en conmoción, creo que todavía no ha vuelto a jugar. Pero ellos, imagínense 100 kilómetros, ¿por qué no se dañan? Porque tienen una lengua larga que va surge desde la parte de arriba del pico, da la vuelta abajo del pico y ese le sirve de amortigua la vibración y el impacto de los golpes. Y la lengua es larga y dura para pinchar las larvas de los insectos que depositaron en el árbol. Ahí vemos cómo está distribuida la lengua, cómo es de larga. Es una lengua extraordinariamente larga que va, se amortigua los golpes, sirve como amortiguador. Y ese sería el pájaro carpintero, y hacen sus nidos en los árboles y ahí le llevan la comida a sus crías. Y ahí vemos la lámina del lado, es interesante porque muestra cómo un pájaro carpintero, cuando está haciendo el nido, lleva los restos del árbol lejos, porque hay unos depredadores que pueden sentir el olor
fresco de la madera, y entonces sería más fácil el ataque. Y para terminar ahí, una broma, ¿por qué no quería los carpinteros? Pero, y pásenme la última, por favor. Y muchas gracias por su atención, pero yo sí vuelvo a repetir lo que decían al inicio de la importancia de la cátedra. Yo creo que sí. Y un mundo diferente no se tendrá a partir de nadie que no seamos nosotros. O sea, solo nosotros podemos enseñarle de recoger a un papel en la calle que los demás no vean, conservar el agua, no lavarse los dientes con el grifo abierto, etcétera. Todas las cosas que les han enseñado en educación ambiental son muy importantes, pero el mundo solo va a cambiar y va a haber un mundo más sostenible con el apoyo de los docentes. Nosotros somos responsables de mantener lo poco que tiene o recuperar lo mal que está el mundo. Muchas gracias por su atención y creo que está bien. Nuestro agradecimiento, estimado Magister Maynor García, por esta conferencia tan bonita y de tanto aprendizaje en esta mañana. Ha llegado el momento para que ustedes participen, estimados estudiantes. Si tienen preguntas o comentarios respecto de esta conferencia, pueden levantar su mano y nosotros con mucho gusto le acercamos el micrófono. Adelante. Por allá tenemos una participante. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Aprovechando pues que usted está aquí, licenciado, yo quisiera que usted nos diera un punto de vista. Ya creo que a muchos nos quedó claro sobre la reserva de Tara, pero también me gustaría que nos diera su opinión sobre lo que el gobierno actual quiere hacer sobre la construcción de una cárcel en las islas del Cisne, cómo esto afectaría nuestra fauna, cómo esto afectaría prácticamente pues gran parte de la Reserva Natural de Honduras. Gracias. ¿Realmente la cárcel? La cárcel no se va a hacer, pero no por falta de interés del gobierno, sino porque no hubo las licitaciones, nadie le hizo cargo, porque realmente sería un complejo enorme. Hace algunos años a mí me quisieron dar el estudio de impacto ambiental para extender el aeropuerto de Roatán. Y les dije que no, porque si lo hacía tenían que cumplirse fielmente y que consistía en varias cosas. Uno, por ejemplo, que para construir una pista tendría que sacarse de Roatán. En Roatán el arrecife está totalmente dañado, tanto que unos barcos que habían de fondo transparente ya no están. Tendría que sacarse esos restos durante el verano. ¿Cuánto costaría sacar? Porque si llueve se va al arrecife y lo daña. Este era un proyecto muy dañino que por suerte no se va a hacer, pero sí sería es dañino. Pues me extrañó a mí que un funcionario que había trabajado también, digamos, que nos devolvieron parte del agua de Ojoa, estaba totalmente sucio, lleno de la comida que le dan a las tilapias, que flotaba. Ustedes miraban que en los restaurantes del lago una enorme cantidad de sucio, ya no está, porque obligaron a las compañías a sacarlos de ahí o a retirarlos. Pero sí, era un error, y un error craso. O sea, no se debe hacer nada ahí, y el arrecife lo tenemos muy dañado. Fíjense que a ustedes les dicen que tenemos el segundo arrecife más grande del mundo. ¿Lo han escuchado? Generalmente se publicaba mucho en gobiernos anteriores. Eso es totalmente falso. O sea, el arrecife más grande del mundo está en Australia y mide miles de kilómetros. El segundo arrecife más grande del mundo está aquí, en el trópico nuestro, y la parte más grande la tiene Belice, la más concentrada. Otra porción, la segunda porción más grande la tiene México, y la porción más pequeñita que está solamente en los Cayos Cochinos, un poquito en Amapala, en Tela, y los Cayos Cochinos es la de Honduras. Esa es la porción más pequeña del segundo arrecife, pero no importa, es valioso. Y fuera de la de Roatán, que se ha dañado muchísimo realmente por esos puertos pésimamente trabajados, que no se tienen el impacto ambiental para los cruceros. Los cruceros han tenido un enorme daño, un daño que sería casi similar, que sería hacer la cárcel
Entonces, eso se permitió, pasó sin daño, claro, como no se hizo publicidad sobre el daño que hizo, y era importante que llegaran los cruceristas, que fíjense que no es cierto que sea una alternativa para ningún país, porque los cruceristas tienen toda la comida y todo en el barco, y toda la diversión en el barco, entonces bajan por algún recuerdito que generalmente de ICI, Roatán y todo son llaveritos chinos, pero pues sí llega más gente, pero no se quedan ahí ni nada porque tienen, pero el daño ambiental sí es enorme, y la falta de seriedad de los diferentes gobiernos hacia los estudios de impacto ambiental es grande. O sea, hoy la lista no está hecha por biólogos de renombre, y hay muchísima gente hoy está en esa lista para hacer estudios de impacto ambiental. ¿Alguien más? Muchísimas gracias por estar aquí, licenciado. Cuando usted mostró las imágenes de estas aves, solamente recordé allá por los años 80, 90, haciendo una comparación entre el antes y el después, o el antes y el ahora. Aparecía en los libros aquella motivación a la lectura con aves. No sé si ustedes recuerdan libros como Luis y Elena, ¿sí?, en donde aparecían esas lecturas. Me gustaba leer, y digo yo, ¿qué pasa con el ahora? Allá se nos motivaba a leer. Incluso vamos nosotros a la hemeroteca, vamos al archivo, encontramos nosotros los periódicos en donde se encuentra la publicidad basada en cuidar el medio ambiente, colocar la basura en su lugar, cuidar los animales y todo. Esto es algo que, no sé, lo veo como un poco débil en esos tiempos, ¿verdad? Entonces creo que aparte de los maestros, la parte publicitaria, ya sea en la tele, en el internet u otros medios, donde los jóvenes, maestros jóvenes, están allí más pendientes, deberían aparecer. Entonces, ¿de qué manera se podría trabajar en estos tiempos? Digamos, con muchos proyectos, no solamente en el área de ciencias naturales, sino desde X o Y área, ¿sí? ¿Qué otro aporte usted nos podría dar? Digamos, no es precisamente solo ciencias naturales. Porque son de ciencias naturales, nos vamos a preocupar por esto. Yo soy de matemáticas, pues yo no. Yo soy del área de hogar, no tiene nada que ver. Entonces, ¿de qué manera podríamos hacerle comprender a la ciudad universitaria estas cosas? Porque somos maestros, pero no, yo soy de matemáticas, no, eso no me interesa. Yo soy de educación física, eso no va conmigo. Entonces, ¿de qué manera podríamos darles a conocer esa conexión? Somos parte de la naturaleza, pero a veces nos vemos ajenos a la misma. Entonces, ¿de qué manera podríamos ayudarles a ellos, a todos, a conectar cada una de las áreas y brindar proyectos para conservar la naturaleza? Y pues ya sabemos que todos podrían hacer desde aquí, desde la Universidad Pedagógica, formadora de maestros. Muchísimas gracias. La cátedra de tierra tiene uno de la importancia que tiene, porque uno de los objetivos es aquí. Yo sé que hay alumnos de todas partes, por eso metí alguna información que para los de ciencias era común, por ejemplo, cómo tritura la comida, etcétera. Pero sí hay proyectos simples donde podemos participar. Hay uno, por ejemplo, en Honduras, han visto ustedes que hay una campaña fuerte en Televicentro para siembra de árboles.
pero realmente no tienen ninguna validez. Como ustedes ven que llevan a filmar, porque van a sembrar 5.000 plantas, si lo hacen en un área relativamente alejada de la ciudad, no va a haber quien se encargue de regarlas. O sea, realmente cuando se haga ese proceso, además los proyectos deben ser en serio, por ejemplo, cantidades. Si nosotros tenemos 1 millón de niños en primaria, si se hacen los viveros adecuados por cada municipio, participando en el municipio y participando en las escuelas, con viveros realmente reales, ¿qué pasaría si digamos que un niño le ponemos 10 plantas durante el invierno? 10 plantas, ¿es imposible para un niño sembrarlo? No, pero 10 años, 10 plantas para 1 millón de niños, son 10 millones de plantas por año. Equivaldrían a los 5.000 que nos enseñan nutrición con todo el show de todos los que aplaudieron y no le dieron seguimiento. Ahora, porque luego esos niños, en Chile hay un proyecto que se llama Proyecto Espejo, que trata de eso, una universidad que siembra plantas, el siguiente grupo tiene que sembrar la misma cantidad de áreas, de hectáreas, y otro de los grupos va encargado de mantenerlas y de sustituirlas que se han secado. Entonces hay muchas formas en que sí podemos participar. Ustedes fijan la televisión, la Universidad Pedagógica, yo participé en muchos programas de televisión que teníamos educativos para ello, pero ya no existen. O sea que la televisión, digamos, en el caso excepto canales de cable que tienen que ver con ambiente, no se hacen. Pero sí podemos participar en el proyecto. Pero uno de los simples y valiosos, porque los proyectos de reforestación son importantes. La reforestación es lo que determina la calidad de los suelos, que no se laven. Esa gran cantidad de deforestación es lo que hace que al llover toda la riqueza del suelo se vaya hacia los ríos, y vemos ríos chocolatosos, sucios todo el año. Si la siembra de plantas no debe tener más agua en futuro, que el agua es escasa, ven como aquí la tenemos cada 3 días, y hoy que hay relativamente abundante, como nos escasea más en verano, etc. Entonces sería una forma de recuperar agua, hacer más frescas las ciudades, etc. Arborizar las ciudades también, hay muchas cosas en las que podríamos participar directamente, o los procesos simples en la casa de ahorrar agua, no por ejemplo las que todavía se bañan dejando el chorro abierto mientras están enjabonando, etc., lavarse la boca todavía con la llave abierta, etc. Tantas cosas simples que podemos participar que tienen mucho significado. Y eso no es para los de ciencias naturales, realmente por eso este tipo de proyectos entran para ustedes. Ojalá área de reserva, ojalá que más personas que tienen terreno y hicieran algo o mantuvieran algo tan bello y de tanta biodiversidad como este. Gracias por todo, por participar, y espero haber dejado esa huella, eso quería darle ese nivel de conciencia. Muchísimas gracias.